aquí metiéndole candela al programa, fíjense que yo le estoy diciendo aquí a mis compañeros, vean, tiene razón Vladimir. Que no dice lo que dijiste en la pausa. No, jamás, jamás, por eso aquí echando broma. Ambos tienen razón en cuanto a que la mayoría del país, después de 6 meses de la aparición de Guaidó, se pronuncia a favor de una negociación. Pero ¿cuál es la mayoría del país? Según Seija, se trata de los sectores populares, los más pobres, que tienen unas urgencias distintas al tema político. Quieren comer, resolver sus asuntos, sus necesidades. Concreta, claro. Y ellos no sienten que eso está en la agenda, sino que está en la agenda el discurso político. Ese sector ha ido generando la aparición de eso que se llama el centro, de gente que quiere salida, que quiere cambio, pero no quiere que se mate nadie, porque ya estamos obstinados de tanta prédica violenta, de tanta confrontación, y yo lo que quiero es que me resuelvan mi problema. Ahora, la lectura que le da a Guaidó, Voluntad Popular, Leopoldo, el G4, es una lectura muy de redes. En las redes el tema de la salida a la fuerza es no solo mayoritario, sino que es ese escenario, sobre todo porque en las redes la gente que entra en ellas viene mucho de los venezolanos que están afuera. Miami genera 50.000 Twitter diarios cuando hay un tema de eso fuerte. En cambio, en Venezuela, producto de la situación económica, ya las grandes mayorías no están en los celulares ni nada de eso, porque eso cuesta mucho moverse, gastar megas en eso. Y entonces en las redes se genera una cosa que hace creer, esto que pasó con Nitu, que tiene muchas vistas, pero lo de Nitu no es la mayoría, es una ficción. Es un tema de los sectores más extremistas que sienten que Guaidó los ha traicionado porque está negociando con el gobierno y presionan para que eso no es así. Y llegan a decirle al gobierno, a Guaidó que renuncie. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que Guaidó termina haciéndoles caso cuando tira lo del TIAR y este tipo de amenazas y nunca hace ninguna reflexión positiva sobre Oslo. Nunca lo alienta, a pesar de que en las reuniones con la comunidad internacional y con el grupo de contacto y con todo el mundo, la propensión es a decir que esa es la salida. Pero fíjate, Pero Kiko. Bueno, tú sabes que hay una cosa importante en eso, que insistimos mucho y es lógico, pues en el tema de la negociación, los factores del famoso diálogo, ¿no? Años anteriores, la oposición, primero la MUP, después la oposición, el caso de Santo Domingo, el oficialismo. Pero estas gestiones van más allá de eso y se está imponiendo lo que se llama el acuerdo geopolítico. Quienes han conducido todo este proceso de Oslo no son los factores de la política nacional, son los factores internacionales, porque el tema de Venezuela ya escapó, bueno, es de los venezolanos obviamente, pero en términos de negociación escapó de la capacidad tanto del gobierno como de la oposición para buscar una salida, y ha pasado ya no a la famosa comunidad internacional, que es otra cosa, sino a factores internacionales muy importantes, que son los que de alguna manera han facilitado la aplicación de este modelo, o lo que se llama el modelo Oslo, ¿no? Entonces, hay que entender qué es eso, más allá de lo que puedan pensar los factores nacionales, ¿no? Porque también en el oficialismo había sectores que tampoco eran muy proclives al diálogo. Y fíjate que incluso, no solo que ha insistido Maduro siempre en eso, pero insistió también tomando en cuenta que había en el seno del oficialismo sectores seguramente muy importantes, también radicalizados, que tampoco compran la propuesta de la negociación, ¿no? Fíjate, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, prácticamente regañó a Guaidó porque van a las reuniones en Barbados. Es decir, no se trata de opinadores X o Z, sino de voceros políticos de mucho peso en la región. ¿Es la expresión de Marta Lucía Ramírez es personal o es la visión del gobierno de Colombia? ¿Cuál es la posición real del gobierno de Colombia frente a esto, ¿no? ¿Cuál es la postura de quienes en el escenario, en el entorno del presidente de la Asamblea Nacional no comparten esa idea de ir a la negociación? O sea, ¿qué tipo de presión está siendo ejercida sobre Juan Guaidó para que vaya o para que deje de ir a estas negociaciones? O sea, es decir, para que las apoye. ¿Cuál va a ser finalmente el camino que él va a tomar? Él tiene que tomar una decisión, él como líder político, ¿ves? Tiene que tomar una posición, incluso decidir si le toca enfrentarse o no a esos factores que no creen en la negociación. Esa es una decisión que para él es vital. Pero o sea, solamente él es quien tiene que tomar esa decisión, digamos, como cuadro político. O sea, va a seguir jugando al vaivén de una supuesta opinión pública que no se sabe si es real esa opinión pública o si es creada por las redes, como tú lo dices.
fíjate, toda la comunidad internacional, chinos, americanos, la Unión Europea, apuesta al diálogo. Es más, todos los políticos en Venezuela, los más cultos, los más inteligentes, los más brutos, lo que sea, saben que al final de cuentas la salida va por ahí. Sin embargo, el escenario, el público, la audiencia, esta cosa que pasa con Twitter, la división de la oposición, estos sectores extremistas que no solo son nacionales, sino que tienen expresiones en Colombia, Bolsonaro, Piñera, etcétera, que son conservadores, presionan porque como apuestan a salir a la fuerza, quieren que Guaidó apruebe el 187, que pide la intervención, porque ellos no ven salidas electorales, no les creen. Pero Guaidó, en vez de buscar la mayoría, de entender esa corriente que Manuel Felipe dice, la necesidad del diálogo, siempre apunta a atender ese público, a decirle, yo no soy ningún corazonista ni vendido ni nada, porque yo lo que quiero es que Maduro se vaya mañana y no se sale del mantra. Fíjate que Ibellice Pacheco, un besito para Ibellice. ¿Qué les pareció? Bueno, Ibellice escribe un Twitter, un texto explicando que ella dice más o menos esto: vamos a la conversación, pero no crean, nadie la quiere, wow, qué asco, qué feo, pero no se crean que vamos a traicionar, porque no. Esto comienza como a explicar dónde vive Ibellice. Ibellice vive en Miami. Ese público, el público mayanero, tiene esa impresión, bueno, porque está fuera del país, pero los que están adentro, las encuestas señalan otra cosa, que apuntan más bien a buscar soluciones. Ahora, ese público, el mayoritario, no está expresado en ninguna declaración de la oposición sobre las opciones favorables, positivas, optimistas de Oslo. Por el contrario, no hay ninguna declaración del G4, de sus líderes, que diga yo apuesto a Oslo. Bueno, pero también hay que decir otra cosa. Toda esta tendencia que tú llamas la emergencia del centro, todo esto que reflejan las encuestas de lo que se llama el interés electoral por el voto, que cambia la matriz de opinión abstencionista. Todo eso es un peso político de la oposición que va a decidir, porque también aquí la gente se ha acostumbrado a decir la oposición es, bueno, antes la MUP era distinto porque era una sumatoria de partidos, pero ahorita no, la oposición es Guaidó, la oposición es mucho, son muchos factores y quien tenga la razón en su momento es el que impone una línea que resulte aceptada. Tenemos que hacer la pausa según nos indican y vamos a leer nuestras redes sociales, @Kiko Bautista, @Manuel F. Sierra, @Vladi Piso Villegas y @Contraste GB. Ya hay comentarios. Al regreso vamos a hacer una referencia a lo que ha dicho Manuel Felipe Sierra. Bueno, y Kiko mandando besitos, pues vamos a la pausa y ya venimos.